Imagina que vas en tu coche por una carretera limitada a 120 km por hora. El tiempo va pasando y a los 3 minutos llegas a un radar. La cámara registra cuándo has pasado por allí, pero dado que solo te han hecho una foto, parece imposible saber a qué velocidad ibas. Al fin y al cabo, en una foto todo aparece totalmente quieto, ¿verdad? Entonces te das cuenta de lo que pasa. Hay otra cámara más adelante donde te vuelven a hacer una foto, pero en ella vuelves a aparecer congelado. Tú sigues tu camino, pero te quedas preocupado porque no sabes si recibirás o no una multa. Para saberlo, puedes calcular la proporción entre lo que ha variado la distancia con respecto a lo que ha variado el tiempo. Sabiendo en qué punto kilométrico están colocados los radares, solo tienes que calcular esas variaciones y dividirlas entre sí. Eso te dará como resultado los kilómetros por minuto a los que circulabas en ese tramo. En 60 minutos, es decir, en una hora, recorrerás 108 kilómetros, por lo que te libras, no hay multa. Si colocamos la situación anterior en unos ejes con el tiempo en horizontal y la distancia en vertical, el coche está viajando desde el punto 3,13 hasta el punto 8,22. Y la velocidad no es más que, como hemos visto antes, lo que varía la distancia entre lo que varía el tiempo. En matemáticas no solemos hablar de tiempo y distancia, sino simplemente de x e y. Y lo que hemos llamado velocidad no es más que la pendiente de la recta que contiene a este segmento que va desde un punto A hasta un punto B. La coordenada y suele ser una función que depende de x, y por lo tanto las alturas de estos puntos son respectivamente f de a y f de b. La fórmula para determinar la pendiente, tal y como habíamos hecho antes, solo tiene que calcular estas variaciones y dividirlas. Esto es lo que se llama la tasa de variación media de la función entre los puntos A y B. Como ves, la fórmula solo depende del punto inicial y del final, aunque esto no implica que el coche haya ido a la misma velocidad todo el rato. Quiero decir que el tiempo siempre avanza linealmente, y el espacio también puede hacerlo, formando la recta que veíamos antes. Pero claro, esto no tiene por qué ser así. Mientras el tiempo se desplaza linealmente, el espacio podría avanzar mucho en la primera mitad del trayecto y muy poco en la segunda. De este modo obtenemos una función con la misma velocidad, o más bien, y aquí está la clave, la misma velocidad media. Aquí surge un problema, porque la primera gráfica es la de un coche que lleva velocidad constante, ni frena ni acelera, y pasa legalmente por el tramo vigilado. Sin embargo, un segundo coche podría viajar más deprisa de lo permitido y al ver la primera cámara pegar un frenazo, para continuar su trayectoria yendo mucho más despacio que antes y al final conseguir que la velocidad media se compense. ¿Cómo podrían las autoridades evitar que este segundo coche se salga con la suya? La respuesta nos la dan las derivadas. Es posible que ya hayas intuido por dónde va la solución. Si hay dos radares que están muy lejos, al coche le da tiempo a disminuir lo suficiente su velocidad como para no ser multado. Si se acercan un poco estos radares, es más difícil que reaccione a tiempo, pero en realidad podrían librarse algunos conductores muy avispados cuyos reflejos les permitan frenar rápidamente. La mejor estrategia parece ser seguir acercando los radares hasta que la recta secante se parezca mucho a la trayectoria real. Si continuamos este proceso, la recta se vuelve indistinguible de la función, y cuando los dos puntos colapsan en uno, ya no estamos hablando de velocidad media ni de tasa de variación media, sino de tasa de variación instantánea. Los dos radares se han unido en uno solo, que podemos colocar en cualquier lugar de la carretera para calcular la velocidad instantánea, o, dicho de otro modo, la pendiente de la recta tangente en cada punto. Pero, ¿esto tiene algún sentido? Si hacemos dos fotos en el mismo lugar y en el mismo momento, no percibimos una variación ni en el espacio ni en el tiempo, de modo que no se puede calcular ninguna velocidad. Hacer dos fotos simultáneas no sirve de nada. Pero, ¿y si el tiempo que separa a las dos fotos fuera infinitamente pequeño sin llegar a ser cero? Me explico. El objetivo es ser capaces de calcular la pendiente de la recta tangente de una función en un punto concreto utilizando esta fórmula. El problema es que si utilizamos dos puntos separados por una cierta distancia h, la pendiente que calculamos es la de la recta secante, no tangente, y por lo tanto estamos calculando la tasa de variación media. Cuanto más pequeño hagamos h, más se parecerán estas dos rectas, pero siempre habrá un margen de error. Para calcular la pendiente exactamente, tendríamos que hacer que los dos puntos colapsaran, lo que lleva al error de antes, puesto que b se convierte en a y el cálculo con la fórmula se vuelve inútil. La idea hasta ahora ha sido coger un punto que esté a una distancia h del punto A, y que de hecho, en vez de llamarse b, podríamos llamarlo a más h. Esto nos permite simplificar nuestra fórmula, aunque es equivalente a la anterior y nos llevaría al mismo problema si intentamos colapsar los dos puntos. h, que es la distancia entre ellos, sería 0, lo que nos hace obtener de nuevo la misma indeterminación de antes.
Parece que la disyuntiva está en que al utilizar esta fórmula podemos o bien hacer h exactamente 0 y no ser capaces de computar esa pendiente que buscamos, o bien elegir un valor muy cercano al 0, lo cual sí nos da una pendiente, pero es la de la recta secante y por lo tanto siempre será una aproximación. Por suerte hay un tercer camino, utilizar un límite. Un límite no es más que la herramienta matemática que íbamos buscando. La h no es 0, pero se aproxima infinitamente a 0. Por ejemplo, consideremos la función que a cada número le asocia su cuadrado, es decir, f de x igual a x al cuadrado. El 0 va al 0, el 1 al 1, el 2 al 4, el 3 al 9... Vamos a hallar la pendiente de la recta tangente para el valor de a igual a 3. Lo introducimos en la fórmula y tenemos que calcular f de 3. Solo tenemos que hacer su cuadrado, que resulta 9. Para hacer f de 3 más h en realidad es lo mismo, simplemente 3 más h al cuadrado. Lo que pasa es que esto es una identidad notable que tenemos que desarrollar. Estos 9 se pueden cancelar. Y después podemos sacar factor común en el numerador. Ahora me gustaría que pararas un momento y te dieras cuenta de que en realidad hasta ahora en todas las expresiones que tenemos escritas sustituir la h por 0 nos llevaría donde antes, a dividir 0 entre 0. Por ahora solo hemos hecho cuentas, pero aquí está el concepto fundamental. h tiende infinitamente a 0, pero no es 0, por lo que la h del numerador y del denominador se pueden cancelar, y por fin podemos calcular el límite. Sé que parece raro sustituir exactamente por 0 cuando acabamos de decir que h no es 0, pero si h se aproxima infinitamente a 0, ¿hacia qué número se aproxima 6 más h? Claramente hacia el 6. Y eso es lo que nos permite calcular exactamente la tasa de variación instantánea en x igual a 3, que es lo mismo que decir que cuando en x avanzamos una unidad, la recta tangente avanza 6 unidades. Es decir, la pendiente de la recta tangente en x igual a 3 es 6. Gráficamente es fácil ver que si cambiamos el valor de x, esa pendiente también lo hace. En 2, por ejemplo, vale 4, y en 2,5 vale 5. Y es una pena, porque parece que tendríamos que repetir todas esas cuentas para cada número cuya pendiente queramos conocer. Pero en realidad tiene pinta de que hay un cierto patrón entre la x que elegimos y el valor de la pendiente en ese punto. ¿Ves cuál es? Bien, pues averiguarlo en realidad no es complicado. Solo hay que cambiar el 3 de las cuentas anteriores por una x. No es importante que sigas todas las cuentas. Solo quiero que te quedes con la idea de que estamos repitiéndolas en un valor genérico. Esto nos permite obtener, ahora sí, la tasa de variación instantánea para cualquier x que elijamos. Acabamos de calcular nuestra primera derivada. Lo bueno de obtener esta expresión general es que solo hay que hacer las cuentas una vez. Cuando tienes la derivada, te basta con sustituir por los valores de x que tú quieras y la derivada te devolverá la pendiente en ese punto. Y obtener la derivada de una función es enormemente útil. Parece poco relevante y hasta algo rebuscado eso de calcular la pendiente de la recta tangente en un punto. Pero recuerda que hemos demostrado que si una función describe el movimiento de un objeto en el tiempo, la derivada describe la velocidad que tiene en cada momento ese cuerpo. Y ese es el problema que nos ocupa ahora mismo, ¿no? Así que bien, hemos calculado la derivada de x al cuadrado. Pero ¿qué pasa si la trayectoria del móvil se describe con otra función distinta? ¿La derivada es 5x? En realidad no es tan fácil. Teóricamente habría que repetir todo lo anterior con esta nueva función, pero hay una técnica general para derivar monomios que se memoriza en el bachillerato. Se multiplica el monomio por el exponente y a este se le resta una unidad. Fíjate en que el trabajo que hemos hecho antes cuadra con esta regla tan rápida que, insisto, no sale de cualquier lado, sino de hacer el cálculo anterior para un exponente genérico n. Estos resultados se suelen recoger en una tabla en la que aparecen también las derivadas de otras funciones, cuya obtención, algo más laboriosa, se lleva a cabo con el mismo procedimiento de antes. Normalmente se memoriza o se recurre a esta tabla cuando se necesita derivar, pero lo interesante no son todas estas fórmulas, sino entender la relación que hay entre una función cualquiera y su derivada. Por ejemplo, esta última, el logaritmo neperiano de x. Cada x tiene una cierta altura que se consigue sustituyendo en la función. Pero además, si sustituimos en la derivada, obtenemos la pendiente de la recta tangente en ese punto. Ah, y fíjate en una cosa, en esta función en concreto la curva crece todo el rato, y por eso la derivada es positiva en cada punto. Pero parece que se va estabilizando, cada vez crece menos, por eso la derivada se acerca cada vez más a cero. La idea general es que la derivada nos da información sobre el crecimiento y decrecimiento de la función, pero lo vemos mejor con un ejemplo. Dada la función f de x podemos calcular su derivada con la técnica anterior.
No pierdo mucho tiempo en los cálculos, aunque puedes comprobar que funciona para cada término. Me gustaría que te centraras simplemente en la relación entre las dos gráficas. Dado un cierto punto en f de x, se genera una pendiente. En este caso, 33,06, que justo será la altura de ese mismo punto en la gráfica de la derivada. En este sentido, nada nuevo. La derivada de una función calcula la pendiente de la recta tangente en cada punto. Lo interesante de esto es que aquí la derivada es positiva porque la función está creciendo, pero si avanzamos un poco, el valor de la derivada pasa a ser negativo, lo que quiere decir que la función decrece. Es decir, estudiar el signo de la derivada nos permite saber cuándo una función crece o decrece. Pero claro, hay puntos en los que la derivada no es positiva y tampoco negativa, sino cero. Al igualar a cero la derivada, obtendremos como solución de la ecuación nuestros posibles máximos y mínimos. Y encontrar estos máximos y mínimos es fundamental en la práctica de muchísimas disciplinas, aunque no siempre es tan sencillo. Para derivar, primero tienes que saber con qué función estás trabajando, es decir, tienes que modelizar el problema. A veces la ecuación que describe el movimiento es conocida y es fácil calcular su derivada para hallar, por ejemplo, el punto máximo al que llega una pelota de baloncesto. En muchísimas ramas de la física aparecen este tipo de problemas en los que se minimiza o se maximiza una cierta distancia, pero las aplicaciones de las derivadas no se quedan ahí. Se utilizan en modelos económicos para predecir cuándo vender o comprar acciones, bitcoins o cualquier producto cuyo precio varíe. También tienen una gran importancia en meteorología, pues permiten prevenir los efectos del cambio climático prediciendo sequías o heladas. Estos modelos no dependen de una ni de dos variables, sino de una grandísima cantidad, lo que con frecuencia nos lleva a modelos caóticos en los que la predicción se complica. Las derivadas también se emplean en redes neuronales. 3Blue1Brown tiene una serie de vídeos al respecto en los que entrena a una inteligencia artificial en el reconocimiento de caracteres. Si quieres echar un ojo, te dejo el enlace en la descripción. Y por cierto, este último ejemplo se utiliza en los radares para registrar las matrículas de los coches que superan los 120 km por hora. Así que, de nuevo, imagina que estás a punto de pasar por un radar. Ahora que has visto este vídeo, podrías elaborar un modelo de tu trayectoria, extraer las ecuaciones que lo describen y calcular la derivada para ver si te van a multar. O también puedes simplemente respetar las señales de tráfico. ¡Hasta la próxima!